Dios les bendiga en esta hora. Es un privilegio estar a través de este canal. En esta oportunidad estaré compartiendo sobre el tema entendiendo las 70 semanas de Daniel y el fin de la historia. Este tema estará basado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al versículo 27. Mi nombre es Roger Adonai Rivas Ramírez, pastor de la Iglesia Evangélica Profética Peniel en Santa Teresa de las Flores, Apopa, aquí en El Salvador. Un 18 de enero del año 2001, el Señor me llamó al Evangelio. Desde entonces conozco al Señor viniendo de un contexto católico romano. Estuve por muchos años y a esta altura ya sería un sacerdote de la iglesia de la iglesia católica, más somos sacerdotes de Jesucristo. Un 16 de junio del 2003, Dios me llama al ministerio, y es en ese tiempo cuando inicio el estudio de teología en un instituto teológico. Como en el año 2013, por gracia del Señor, entro a la universidad y 6 años después me gradúo como licenciado en teología por la gracia de Dios. Y el proyecto de graduación que desarrollé fue sobre las 70 semanas de Daniel. Entonces, el propósito de este estudio es contextualizar y que entendamos que todas las palabras que fueron y están plasmadas en las Santas Escrituras, en el libro de Daniel, ahora ante nuestros ojos, la palabra de Dios se está cumpliendo. Abramos nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en el libro de Daniel. Daniel es uno de los profetas mayores y escribe unos 500 años antes de Jesucristo. Siguiente. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Siguiente.
Para entender este pasaje de las Escrituras es necesario comprender el contexto del texto del libro de Daniel. Lo primero es entender que el libro de Daniel es un libro llamado apocalíptico, porque tiene relación con los eventos futuros, con los eventos del fin. Y ahí viene la palabra escatología. Es una palabra compuesta, escatos, que habla de las últimas cosas, y logos, que es estudio, ciencia o tratado. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del fin, en pocas palabras. El libro se organiza en dos partes. Primero, la historia acerca de Daniel y de sus 3 conciudadanos. Una breve reseña. Daniel, que está cautivo en Babilonia, la historia es la siguiente. Estando cautivo Daniel en Babilonia, por causa de su pecado, él estaba en un ayuno que se extendió por 21 días, y ahí le es revelada la revelación, valga la redundancia, más impresionante. De tal manera que cuando Daniel entra en aquel ayuno, es cuando Dios le revela el plan de las 70 semanas. Vamos a estar explicando más adelante a qué se refiere, o qué es eso de las 70 semanas, a qué se refiere eso. Entonces Daniel llega a Babilonia, pero Daniel pertenecía a la familia de los príncipes. Por lo tanto, Daniel va prácticamente hasta el reino, y ahí lo coloca Dios, porque Daniel entendería el fin de la historia, el fin de todos los tiempos, de la historia pasada, de la historia de su tiempo y de la historia del fin como la conocemos hasta hoy. Fue el mismo Daniel al que el Señor le dijo que cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Comprende eso? Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y nunca antes como hoy la ciencia ha sido aumentada. Ahora hablamos de la inteligencia artificial, la famosa IA, la tecnología, la robótica. Nunca antes como hoy. Entrando al siglo XX, que se conoció como el siglo de las luces, comenzaron los grandes descubrimientos, comenzaron los grandes inventos. Nunca antes. Y ahora, a ese nivel, nosotros estamos a las puertas de un evento que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. Estamos a las puertas del arrebatamiento de la iglesia. Nunca antes como hoy. La segunda parte trata sobre las visiones de Daniel en relación a 4 grandes reinos que existirían en todo el tiempo. Siguiente slide. Hubo un rey llamado Nabucodonosor que tuvo un sueño. La vida de Daniel tiene que ver con estos reinos. El reino de Babilonia. El sueño de Nabucodonosor, que se encuentra en el capítulo 2 del libro de Daniel, capítulo 31, capítulo 2, versículo 31 al versículo 45.
él tiene un sueño de una imagen, y aquella imagen era o tenía una cabeza de oro. Aquella cabeza de oro representaba al imperio de Babilonia, que Nabucodonosor era el rey. Un reino como nunca, tanto así que aquel rey se llenó de soberbias y un día salió al palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado con el poder de mi fuerza. Y dicen las escrituras que aquel rey fue humillado hasta el polvo de la tierra. Dios pone reyes y Dios quita reyes. La cabeza de oro representa a Babilonia, aquel imperio estaría entre el año 609 y el año 539 antes de Cristo. Babilonia sería conquistado por los medos y los persas, lo que representa el pecho y brazos de plata. Media y Persia caerían porque se levantaría un imperio poderoso, que es el imperio griego o el imperio de Grecia, representado en el vientre y los muslos de bronce. Asimismo, las piernas de hierro representan a un imperio del que vamos a estar hablando, y es el imperio romano. Ese imperio es el imperio que estaba gobernando o reinando en tiempos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente. El sueño de Nabucodonosor tiene relación con la visión que Daniel tuvo de 4 grandes bestias. Estos son los 4 grandes imperios que existirían en la historia: Babilonia, Medo Persa, Grecia y Roma. Babilonia, Medo Persa, Grecia y el imperio romano. Estos imperios, Daniel pudo ver que uno a uno se iban a suceder. Sin embargo, hay un imperio, y es el imperio cuando Daniel ve y mira una bestia sumamente espantosa más que las otras. Vamos a la diapositiva donde están las claves para interpretar la profecía, porque queremos entender esto. Primero vamos a considerar el concepto de exégesis. Exégesis es una explicación o interpretación de un texto, especialmente en la Biblia. Cuando tú sacas un texto del contexto, tú formas un pretexto o tú terminas haciendo una herejía. Cuando sacas un texto del contexto. Así que vamos a tratar de ser fiel al texto. La exégesis es una explicación, es una interpretación de un texto, en especial de la palabra de Dios. La palabra exégesis, que significa explicación, se deriva de la palabra griega exegeomai, que indica explicar,
exponer o interpretar. La exégesis es cuando usted extrae de las Escrituras la verdad que el Espíritu Santo reveló e inspiró a aquellos hombres, entendiendo que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Dice la Escritura, toda Escritura es divinamente inspirada. Algunas palabras que se podrían utilizar como sinónimo son explicaciones. O sea, vamos a tratar de explicar el tema sobre las 70 semanas de Daniel. Vamos a hacer un comentario, vamos a interpretar. Para entender Apocalipsis, siguiente, para entender Apocalipsis, debe usted estudiar el libro del profeta Daniel. Para poder usted entender el libro de Apocalipsis, que es el libro de la revelación, usted tiene que entender el libro del profeta Daniel. En el capítulo número 7 de Daniel, la última bestia, que era una bestia espantosa, esa bestia simboliza al imperio romano. Esa bestia simboliza al imperio romano. Nos vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Capítulo 7. El cuerno pequeño que emergía entre los 10 cuernos hacen alusión al anticristo. Capítulo 7, versículos 7 al 8, lo leemos. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, dice Daniel, que tenía el don de la interpretación de sueños. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Versículo 8. Miraba yo, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. La pregunta es, ¿quién es o qué representa esta bestia? Esta bestia representa el último imperio, y es el imperio romano. Pero hay una pregunta: ¿quién es aquel que tenía, dice la Escritura, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos? ¿Quién es ese cuerno pequeño? Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. No podemos nosotros especular ante la verdad de la palabra de Dios. Las mismas Escrituras nos dan la respuesta. Vamos al versículo 23. Daniel capítulo 7, versículo 23. Vamos a ver quién es. ¿Quién es esta bestia espantosa? Pero ¿quién es ese cuerno? Dijo así:
Vea que no es especulación. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, es decir, el reino de Babilonia, el reino Media y Persia y el reino de Grecia. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. 24. Y los 10 cuernos significan, oiga usted, que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro. Este es el cuerno pequeño, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de tiempo y medio tiempo. ¿Quién es ese cuerno pequeño? Ese cuerno pequeño es un personaje que está pronto a manifestarse en la tierra, y es el anticristo o el antimesías. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ir descubriendo a través del desarrollo que al anticristo se le entrega un tiempo específico, que son 3 años y medio, que son 42 meses. Y eso es lo que Daniel está significando cuando él dice que a él se le serán entregados hasta tiempo. Es 1 año, tiempos 2 años y medio tiempo, 3 años y medio que les son entregados al anticristo. El cuerno pequeño que emergía entre los 10 cuernos hace alusión al anticristo. Cuando vamos al Nuevo Testamento, Apocalipsis capítulo 17, 12 al 14. Apocalipsis, por favor. Capítulo 17. Versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por 1 hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su reino, su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. El anticristo, su advenimiento es por obra de Satanás. Será un hombre que nace en la tierra y que ha nacido en la tierra, por lo que estamos viendo. Sin embargo, creo que no se ha manifestado abiertamente. Pero hay tantas cosas que están sucediendo. Es Él el que hablará palabras contra el Altísimo y se levantará contra todo aquello que es objeto de culto o que honra a Dios. Porque las pretensiones de Satanás, la serpiente antigua, la Biblia nos habla de un querubín, aquel ser lleno de esplendor y de hermosura, creado antes de los siglos. Su pretensión fue ser semejante al Altísimo. Y esas son las pretensiones que van hasta el fin de la historia. Capítulo 13, Apocalipsis, versículo 5.
capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca. Vea qué interesante lo que dice Daniel. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas, es decir, se le permitió. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, hermano, para actuar por tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, 42 meses, 3 años y medio. Ese es el versículo 5. Además, para poder entender la profecía, debemos saber, entender el destinatario de las profecías. Muchos confunden a Israel con la iglesia, muchos. Pero hay profecías que tienen relación directamente con la nación de Israel. Hay profecías que tienen relación con las naciones de la tierra, pero hay profecías que tienen que ver con la iglesia. Mateo, el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Y entendiendo esta poderosa verdad, ahora nosotros podemos interpretar el capítulo 24. Vamos al capítulo 24. Solo una breve reseña. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo, el destinatario del Evangelio de Mateo es a los judíos. Y el propósito de Mateo era demostrar que las profecías que los profetas anunciaron en el antiguo pacto se estaban cumpliendo a plenitud, de una manera perfecta, en la persona de Jesús. En la persona de Jesús. Entonces Mateo está dirigido a los judíos. También se debe comprender el panorama general de Apocalipsis. Muchos hemos leído Apocalipsis. Apocalipsis es el libro donde se revela todo el plan de Dios. Apocalipsis. ¿Qué significa Apocalipsis? Quitar el velo. Quitar el velo. Se descorre el velo y ahora se nos revela el futuro, conforme a la palabra de Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis, usted puede ver la revelación de Jesucristo de una manera impresionante. Solo podemos ver el capítulo 1 así brevemente, pero es impresionante de verdad. Apocalipsis capítulo 1. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Luego hay una salutación, un saludo a 7 iglesias. Dicen los eruditos que estas 7 iglesias son representativas
pero en realidad había muchas más iglesias en el Asia Menor. Pero estas 7 iglesias son una representación de todas las iglesias. Sin embargo, en el versículo 9 hay una descripción de un Cristo que algunos dicen el Cristo cósmico. Sin embargo, aquí podemos ver a un Cristo glorificado, y hay muchos simbolismos aquí que no es el propósito explicarlos. En el capítulo número, el mensaje a las 7 iglesias revela el tiempo de la iglesia. ¿Cuáles son esas 7 iglesias? La iglesia de Éfeso, la iglesia Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Dicen los eruditos que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia del tiempo del fin, es decir, a nosotros, a usted y a mí, que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y las 7 iglesias representan como la era y el tiempo de la iglesia. Cuando el tiempo de la iglesia termina, en el capítulo número 4 hay una revelación impresionante. Capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4, hay una revelación impresionante. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono sentado, y el aspecto del que está sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al esmeralda. Pero ¿qué es lo impresionante? Aquella voz que le dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que serán después de estas. ¿Después de qué? Después del tiempo de la iglesia. Cuando el tiempo de la iglesia haya terminado, hay un evento que la palabra de Dios llama arrebatamiento. El día, el tiempo del arrebatamiento se está acercando. Hoy más que nunca nos estamos acercando a ese glorioso evento. A ese glorioso evento. Y escuche: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Oh, gloria a Dios. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Es como si el momento cuando el Hijo de Dios llamará a la iglesia, y pronto Él llamará a la iglesia. El tiempo se acerca, el tiempo se termina. Capítulo 4, la adoración celestial. Capítulo 5, el rollo y el cordero. Pero en el capítulo número 6, algo ocurre. Capítulo número 6. Vemos el advenimiento del anticristo. Capítulo número 6. Y a partir del capítulo 6 no aparece la iglesia.
no aparece la iglesia, porque la iglesia ya ha sido levantada. En el capítulo 6 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios, capítulo 6, 1: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este personaje? Es el anticristo. Del capítulo 6 de Apocalipsis ya no aparece la iglesia en todo. Capítulo 7 ya no está. Capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 está hablando de la nación de Israel, y que Israel será perseguida por el anticristo. Hay otro dato importante para entender la profecía, y es que Primera Tesalonicenses trata el tema del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es importante entender que la gran tribulación no tiene relación con la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. Hay una evidencia, hay más, pero solo quiero hacer reseña de esto, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo puedo entender que los tiempos son difíciles. Podemos entender todo lo que se está moviendo en el mundo, todo el escenario que está, lo que está ocurriendo en las naciones de la tierra, solo nos está diciendo: Cristo viene por la iglesia. La iglesia no entrará a la gran tribulación. Probablemente y sin duda veremos momentos difíciles, momentos duros, pero no la gran tribulación. En el capítulo 6 ya no está la iglesia. La iglesia ha sido arrebatada. Apocalipsis capítulo 4, y le dice el Señor: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vamos a ver el siguiente video. Que este video, quiero decir algo, este video, amados, he confirmado que es información verídica. A través de internet, a través de las redes sociales, pues hay toda información. Hay toda información. Pero, escuche esto. Esta información que usted va a escuchar es real. Miremos el video, por favor.
unos minutos. Que prohibirá hablar de Jesús. Miembros del Judaísmo Unido de la Torá, José Gandhi y Jacob Acker introdujeron una legislación la semana pasada que prohíbe compartir o tener conversaciones o reproducir contenido en línea o impreso o por correo. Su explicación del proyecto de la ley enfatiza una advertencia para detener a los cristianos, en particular el castigo de 1 año en prisión o 2 años por compartir con alguien menor de 18 años. Jesús nos advirtió en el libro de Lucas capítulo 17 y versículo 21 que viene un tiempo cuando seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Y este odio que ahora vemos siendo manifestado en Jerusalén, en Israel, hacia Jesús, ese odio va a desbordarse y derramarse en cada nación sobre la faz de este planeta. Ahora es donde realmente vamos a ver quiénes son verdaderos cristianos, cristianos que están realmente dispuestos a defender a Jesús y predicar la verdad, incluso si eso significa ser multado, perseguido o encarcelado. En este momento la profecía se está cumpliendo. Los miembros de Kenneth Moshe Gandhi y Jacob Acker del Partido Judaísmo Unido de la Torá y parte del primer ministro Netanyahu propusieron un proyecto de ley. Noticias desde Israel ahorita están tratando de pasar una ley donde fuera ilegal para que cualquier israelita o cristiano de cualquier otro lugar que viene a visitar no puede hablar de Jesús, no puede, lo están contando como el evangelio y lo hicieran ilegal. Aquí en esta esquina parte pueden ver que dice que la infracción por hablar de Jesús a alguien menor de edad, 18 años, son 2 años en prisión. Dijeron que si hablan de Jesús por el adulto, alguien que tiene 18 años o más, solo es 1 año en la cárcel, pero si hablan de Jesús a alguien menor de 18 años, son 2 años en la cárcel. Y están tratando de hacerlo ilegal, de que cualquier persona de Israel hable del Nuevo Testamento por internet, por aplicaciones, no pueden hablar para nada. Si ellos se dan cuenta, los van a arrestar y los van a poner en la cárcel. Sí, En los últimos días vendrán tiempos de dificultad. Y por cierto, estos son los últimos días. Hasta ahí, hermano. Solo para que usted entienda, hermano, que el juicio está comenzando en casa, en Israel. Prohibido legalmente hablar de la persona de Jesucristo a través de cualquier medio, a través de las redes sociales, a través de cualquier plataforma. Prohibido, literal. Hermano, puede ir preso. Nos estamos acercando al tiempo del fin. Solo hay alguien que hablará palabras contra el Altísimo, y ese es el Anticristo. Estamos cerca. Muchas cosas están sucediendo en Israel, muchas cosas que vamos a estar luego mirando, pero quiero que pasemos al slide donde está el significado del término semana, para que vayamos allí tomando en consideración ese punto de las 70 semanas. El uso del vocablo hebreo semana, porque ¿qué es una semana para nosotros? Pues son 7 días: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero es importante determinar y entender este término para poder comprender la cronología de esta profecía bíblica y cuál es el significado de semana. Entonces, el significado está tomado del término hebreo Shavua. Shavua es la división septenaria de semana, es decir, son semanas de años, no semanas de días. La palabra Shavua indica periodo de 7 años. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, como le dimos lectura. Las 70 semanas de Daniel son 70 semanas de años, que hace un total de 490. Usted multiplica 70 por 7, 7 por 7, 49.
le agrego un 0, 490 años. Ese es un programa de Dios que tiene que ver con la nación de Israel. Tiene que ver con la nación de Israel. Así es que la profecía de las 70 semanas tiene que ver directamente con el pueblo de Israel. El doctor Diamond, que es un judío mesiánico, es un judío que cree como usted y que cree como yo, como cristianos que creemos en Jesús y que Jesús ya vino y que Él viene por nosotros y nos arrebata, ¿verdad? Él cree como usted cree. El doctor Diamond afirma, un judío está escribiendo esto en un libro que se llama La historia del futuro. La historia del futuro. Él escribe, los judíos tenemos un 7 de días y también un 7 de años. Llamar a un periodo de 7 años como semana, dice el doctor Diamond, a los hebreos nos resulta muy familiar, no hay problema en eso. Es nosotros que tenemos que entender esto, que es semanas de años, semanas de años. Ahora vamos a ver la división, siguiente slide. Estas 70 semanas están divididas en 3 periodos. Daniel capítulo 9, 24 al 27. El primer periodo son las primeras 7 semanas y es desde la orden para edificar a Jerusalén hasta la entrada de Cristo. Se suman 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas, tenemos un total de 483 años. Esos 483 años transcurren desde el momento en que se da la orden para edificar los muros de Jerusalén, porque habían sido destruidos por Nabucodonosor. Daniel estaba en ayuno y él estaba viendo la profecía en el rollo, estaba viendo la profecía del profeta Daniel. Jeremías, capítulo 25. Entonces él estaba viendo el rollo del profeta Jeremías, y allí él entiende que el tiempo del cautiverio había pasado y que Dios nos iba a llevar a su tierra. Entonces 483 años pasa entre el primer periodo y el segundo periodo, pero de allí para allá, desde la entrada de Cristo a Jerusalén como el Mesías, ahí se cumplen esos 483 años. 483 años. A partir de ahí, nosotros contamos un poco más de 2000 años. Un poco más de 2000 años y la profecía va al fin. Desde la crucifixión de Cristo, la destrucción de Jerusalén, que se dio en el año 70 después de Cristo, y se establece la iglesia, este tiempo abarca hasta el momento en el que suene o sonará el shofar de Dios. La trompeta de Dios sonará y la iglesia será arrebatada. La iglesia será levantada. Y ese tiempo se acerca. Gloria a Dios, porque ese tiempo se acerca. Pero queda una semana. Queda una semana. Y quiero concluir esta primera conferencia diciendo lo siguiente.
Todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. Siguiente slide. Todas las profecías del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos. La Biblia nos enseña del advenimiento del anticristo. En la segunda conferencia vamos a enfocarnos en la última semana. Y esa última semana está compuesta de 7 años, dividida en 3 años y medio y 3 años y medio. Dios les bendiga, hermanos, amigos y todos los que están mirando esta conferencia. Es una bendición llegar hasta sus hogares.